El debate para regular los precios de los alimentos básicos está sobre la mesa. La vicepresidenta Yolanda Díaz insiste en la legalidad de su propuesta, a pesar de las reticencias de las distribuidoras y de ministros de su propio gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para poder intervenir el precio de entre 20 y 30 productos de primera necesidad, Yolanda Díaz quiere llegar a un acuerdo con las asociaciones de consumidores y grandes distribuidores. Ayer el ministro Luis Planas del PSOE dudaba de la legalidad de esta medida, pero ella ha insistido hoy en la viabilidad, porque además dice que ya se hizo algo parecido en Francia hace 11 años. Sara Ayuso, Madrid. Pues a pesar de que tanto desde el PSOE como el propio ministro de Agricultura han cuestionado esta medida, hoy la ministra portavoz ha reconocido que el Gobierno está estudiando todas las vías. Yolanda Díaz habla de acuerdo e insiste en su legalidad. Esto es completamente legal, se ha hecho en Francia con el presidente Sarkozy y además ha tenido efectos positivos. Las empleadas de hogar tendrán derecho a paro como el resto de trabajadores. Gracias al decreto ley que ha aprobado hoy el Gobierno, estarán amparadas por el Fondo de Garantía Social también en caso de despido si quien las ha contratado es insolvente. Vox ha registrado en las Cortes de Castilla y León esta mañana una proposición no de ley para que la Junta le pida al Gobierno poder reabrir la central nuclear de Garoña, cerrada desde hace 10 años. Esta proposición no se debatirá en el Pleno porque ha sido registrada esta misma mañana, pero sí que se tratará sobre otra presentada por Vox que pide potenciar la energía nuclear y derogar todas las leyes climáticas. El Partido Popular, de momento, no se pronuncia sobre su postura. A día de hoy, que se ha avanzado en procesos de parada, no estrictamente de desmantelamiento, pero sí de parada, pues probablemente sea más caro, más difícil, más inviable. Esta tarde llegan algunas nubes y mañana ya veremos cielos cubiertos y un descenso de las temperaturas de entre 3 y 4 grados. Este amago de otoño, Eduardo Avión, ¿nos va a durar mucho tiempo? ¿Se va a quedar definitivamente? Cuéntanos. Va a durar más bien poco, María, porque a partir del jueves y hasta el domingo vuelven a subir las temperaturas y el pronóstico para esta tarde todavía nos habla de algunos intervalos nubosos, pero en general ambiente más soleado, cielos eso sí todavía algo cubiertos en Sanabria y en El Bierzo, con temperaturas máximas que hoy comienzan a bajar, 23 en León, todavía ambiente cálido en Soria con 29 grados. Aguardan su oportunidad para un segundo de gloria en la gran pantalla. Hacen toda esta cola para el casting de la serie que recreará la primera novela de la trilogía del escritor Pérez Gellida, Memento Mori. En 2 semanas empieza el rodaje en Valladolid. Las empleadas del hogar tienen su propio régimen en la seguridad social. En Castilla y León hay afiliadas 15.000. Son 700 menos que hace un año y 5.000 menos que hace 5. Valladolid y León son las provincias con más cotizantes. Y hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que les permitirá cobrar paro y que aumenta su protección social. Sara Ayuso, ¿en qué consiste esta nueva medida? Acceso al paro, mayor protección frente al despido y bonificaciones de hasta el 80% para reducir el coste de las cotizaciones para las familias empleadoras. Son las claves de este decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Para la vicepresidenta Yolanda Díaz es la norma más importante que ha salido de su ministerio porque corrige la discriminación que sufrían estas trabajadoras del hogar, más de 300.000 en nuestro país. Además, una norma, dice la vicepresidenta, feminista y sobre todo una norma social que corrige una discriminación histórica. Hoy se ha aprobado algo que se lleva pidiendo desde hace años. Las empleadas del hogar tendrán derecho a paro. Llevamos mucho tiempo queriendo que esto se implemente. De hecho, ya en abril
supuestamente se tendría que haber aprobado. No solo se harán con esta prestación, también tendrán derecho a otras. Se va a aprobar que tengan derecho a la prestación por desempleo, a las prestaciones del FOGASA. Su aplicación será progresiva hasta enero de 2023 y poco a poco sus condiciones se irán pareciendo a la del resto de trabajadores, aunque todavía hay cosas que modificar. Lo que no va a ser equiparado todo es el tema de la extinción del contrato de trabajo, porque ahora hay unas peculiaridades que no tiene el resto de trabajadores y trabajadoras y parece ser que ahí no va a haber una equiparación total. A pesar de las mejoras, todavía son pocas las personas de este sector que están afiliadas a la Seguridad Social. Poquita gente que esté afiliada al régimen de la Seguridad Social, todavía hay mucho trabajo sumergido. En los últimos años se ha conseguido la obligatoriedad del alta en la Seguridad Social, el derecho a la jubilación y garantizar el cobro del salario mínimo, entre otras prestaciones. La propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de limitar el precio de una veintena de alimentos básicos como la leche, los huevos o el pan se ha topado con las dudas de su propio gobierno y de las grandes distribuidoras, pero vamos a buscar cuál es la reacción entre los consumidores. Ricardo Álvarez, Mercado del Campillo, Valladolid. Llenan o tratan de llenar la cesta de la compra a diario ven complicado que se puedan poner precios máximos a determinados alimentos, pero sí creen que algo hay que hacer porque en los últimos meses se han encarecido bastante. De hecho, por algunos de estos productos se paga en destino un 500% más de lo que se abona en origen por ellos. Comercializadores, distribuidores y economistas consideran que la propuesta es de complicada ejecución porque podría vulnerar las leyes del mercado. Primero fueron las mascarillas, luego la bombona de butano y ahora la vicepresidenta del Gobierno quiere imponer un precio máximo a la cesta de la compra. Fijemos una cesta de la compra básica. Serían 20 o 30 productos básicos, entre ellos la leche, el pan, el aceite, los huevos o la fruta, precisamente de los que más han subido. Un camión de manzanas traerle de Lérida a Valladolid ahora mismo le cuesta 400-500 euros más que hace 3 años. Pues claro, las manzanas tienen que ser más caras. No sería una ley, dice la vicepresidenta, sino un acuerdo entre distribuidores y asociaciones de consumidores. Pues toda ayuda. La propuesta ha traído discrepancias en el Gobierno. Desde un punto de vista legal no es posible, claramente, con la Constitución y sobre todo con las normas de la Unión Europea. Una opinión que comparten también algunos economistas. Que vulnera el derecho de la competencia, posiblemente incluso la normativa europea. La patronal de supermercados niega que esté haciendo negocio ni con los alimentos ni con la subida de costes. Si en 20 años no se han encarecido los precios teniendo la misma distribución en este país, si ahora suben es por otros factores. La medida tampoco convence a los agricultores, que ven el problema en la especulación que hay dentro de la cadena alimentaria. Yolanda Díaz insiste en esa idea de que las cadenas de distribución pacten un límite en el precio de algunos alimentos. La vicepresidenta segunda del Gobierno defiende su legalidad a pesar del cuestionamiento que le han hecho desde el Partido Socialista y el propio ministro de Agricultura. Dice que en Francia se hizo algo similar hace 12 años con el Gobierno de Sarkozy. Los gobiernos tienen que buscar soluciones y el presidente del Gobierno de nuestro país está volcado para bajar la inflación y uno de los principales problemas que tenemos hoy está en la cesta de la compra. Llegar a un acuerdo entre los consumidores, las asociaciones y las grandes distribuidoras. Esto es completamente legal, se ha hecho en Francia con el presidente Sarkozy y además ha tenido efectos positivos. Los efectos de la inflación también se trasladarán este curso a los comedores escolares. Escuelas católicas calcula un incremento de entre un 10 y un 15% en el coste del servicio de catering en sus centros. En los colegios públicos, la Junta está en plena licitación con los contratos con las empresas que gestionan los comedores y las familias todavía no saben cuánto van a pagar, aunque ya les han advertido de una posible subida.
Se tiene que contemplar una subida porque el año pasado, ya a final de curso, nos comunicaron que, bueno, pues que era inasumible con el precio que había mantener la materia prima y luego los gastos derivados del transporte de esa comida a los centros escolares, porque hay que tener en cuenta que no se hace en los propios centros, sino que se hace en grandes empresas y luego se transporta en camiones o en furgonetas adaptadas para poder llevarlo a los centros escolares. Y la subida de los precios de la energía también tendrá su repercusión en este curso académico. La consejera de Educación anoche, en una entrevista especial en Castilla y León Televisión, reconocía su preocupación por el aumento del gasto en calefacción y electricidad en los institutos para garantizar la confortabilidad de las aulas. Hemos previsto que crezca casi un 15% con respecto al curso pasado. Van a ser cerca de 52 millones de euros los que dedicamos a gastos de funcionamiento, que prácticamente el gasto de funcionamiento es calefacción, luz, mantenimiento en este caso de los institutos. Es algo que tenemos que atender y es algo que ya prevemos una estimación y tenemos también posibilidad de remanente si hay que crecer algo más. Horas antes de que comience el primer pleno del curso político en las Cortes de Castilla y León, Vox ha registrado una proposición no de ley para que la Junta le pida al Gobierno reabrir Garoña. Además, este partido insta a estudiar un cambio de modelo energético que apueste por la energía nuclear. Existe la alternativa de los microrreactores. En Francia hay microrreactores que están en las propias centrales nucleares, están añadiendo microrreactores. Esos microrreactores aprovechan la estructura que ya tiene la central nuclear, es mucho más asequible. A ver, esto no es a corto plazo, tiene un medio plazo, pero hay que ponerse a funcionar ya. Por eso lo demandamos con tanta insistencia. Es decir, sí es posible. La central de Garoña está pendiente de trámites burocráticos para comenzar el desmantelamiento. Cerró en diciembre de 2012 y de forma definitiva lo hizo en julio de 2013. Eneca Moreno, ¿qué dicen los expertos de esa propuesta para reabrirla? En 2017, el Consejo de Seguridad Nuclear dio luz verde para prorrogar la vida de Garoña hasta 2031. La central llevaba funcionando 46 años. Los propietarios tomaron la decisión de cerrarla. Las inversiones requeridas para poner en aquel momento, 2017, de nuevo en marcha Garoña, hacían no viable la reapertura. A día de hoy, que se ha avanzado en procesos de parada, no estrictamente de desmantelamiento, pero sí de parada, pues probablemente sea más caro, más difícil, más inviable. Además, los expertos consideran que la contribución de la central nuclear de Garoña al sistema de producción de energía eléctrica es poco relevante, poco más del 5% de la potencia nuclear en España. Tratando de apostar por la energía nuclear en esa fase de reactivación, estamos alejándonos del objetivo, que debe ser un mix energético con presencia mayoritaria de energías renovables. Burgos tiene 2.000 megavatios eólicos, Garoña son 460 megavatios nucleares. El camino es el de las renovables. Iberdrola y Endesa, las empresas propietarias de la central, se mantienen en su decisión de no reabrir Garoña. Y esta iniciativa para estudiar la viabilidad de recuperar Garoña no se va a debatir esta tarde en el Pleno de las Cortes, pero sí otra propuesta sobre el modelo energético que presenta Vox. Cuenta con 6 puntos, entre ellos derogar todas las leyes climáticas. Se pide derogar todas las leyes climáticas, pero además diseñar un plan nacional de soberanía energética y fomentar la producción de energía nuclear. El debate está previsto para mañana miércoles, pero de momento el Partido Popular guarda silencio sobre su postura. Una abstención o un voto en contra tumbaría esta iniciativa de su socio de gobierno. Desde Vox nos confirman que de momento no se ha iniciado ninguna negociación y que se estaría esperando al debate de esta tarde entre Feijóo y Sánchez en el Senado. No podemos hacer depender toda nuestra energía, toda nuestra soberanía energética del sol y el viento. Tenemos que, en una situación como la actual, que es de emergencia energética, tenemos que apostar por todas las fuentes de creación de energía y, por supuesto, por la energía nuclear.
Y precisamente la producción fotovoltaica ha batido hoy su récord y supera todo lo producido en 2021, casi 4 meses antes de que acabe el año. En apenas hora y media se va a seguir hablando de energía, pero en el Senado, en la comparecencia de Pedro Sánchez. Sara Ayuso, ¿cómo la afronta el Gobierno? Pues la ministra portavoz espera que sea un debate sosegado y con propuestas, pero todo parece indicar que no van a ir por ahí los tiros. De hecho, ella misma ha alimentado la tensión al pedir a Alberto Núñez Feijóo que rectifique y que incluso antes del Pleno retire las palabras en las que comparaba al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, con el dictador de la novela de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. Yo espero que el señor Feijóo rectifique sus palabras, que son indignas de cualquier dirigente político en un Estado democrático, y sin duda España lo es. El curso político se iniciaba con este anzuelo. Le pido al presidente del Gobierno que comparezca en el Senado. Fue hace 10 días. El Gobierno tardaba en recoger la propuesta, pero finalmente accedía el martes pasado, haciendo de este hecho un arma. ¿Qué sudores fríos tuvo Feijóo cuando supo que el martes tiene que debatir con el presidente del Gobierno? La comparecencia tratará sobre medidas energéticas del Gobierno. Feijóo había solicitado días atrás una rebaja del IVA del gas. Sánchez la asumía el pasado jueves. Que el Gobierno de España va a plantear una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Feijóo le acusa de llegar tarde y ayer mismo le pedía que esta medida no esté solo hasta el 31 de diciembre. Extender la rebaja del IVA del gas y de la electricidad a todo el invierno. Remitiremos a Moncloa un plan completo para su estudio y consideración. Y nueva apelación a Sánchez a 24 horas del debate. Si quiere aplicarlas, serán suyas. Y comprometemos aquí nuestro voto. Lo peor que podemos hacer ante esta situación pues es dejarnos llevar por un discurso fácil. Esta tarde veremos si comparten las medidas energéticas o no. La energía centra el inicio de un curso político especialmente intenso para algunos. Ciudadanos busca cómo salir a flote de su crisis. Preguntado hoy por este asunto, el portavoz de la formación naranja aquí en Castilla y León decía esto de una posible candidatura en el Congreso que celebrarán en diciembre o en enero. Bueno, yo estoy haciendo pesas. No, hay mucha gente. No, es una broma. No, perdona. No me hagan poner en mi boca cosas que no es el momento de decir. Las choperas de Castilla y León se llevan un varapalo. Después de meses peleando por mantener su plantación en la cuenca del Duero, un decreto ley del Ministerio frustra su futuro. El texto plantea prohibir este tipo de plantaciones en los dominios públicos hidráulicos de todo el país. Cuando parecía que el conflicto se había superado, el Ministerio vuelve a encenderlo. Se supone que es una modificación para simplificación administrativa, pero realmente lleva una modificación de artículos de calado. Como prohibir la plantación de choperas en dominio público hidráulico. Este Real Decreto anularía de facto todos los acuerdos alcanzados con la CHD. Y creemos que después de tanto tiempo y tanta negociación, ¿no?, que llevábamos con estos planes hidrológicos, pues que realmente no tiene ninguna motivación, ¿no?, el haber cambiado este reglamento unilateralmente. El Miteco lo sacó a consulta pública, pero choca con las guías del propio Ministerio que recomiendan la plantación de chopos por sus beneficios en zonas inundables. Esos documentos existen y están publicados por el propio Ministerio, entonces no entendemos este cambio. Afectaría a miles de propietarios forestales de todas las confederaciones. Entendemos que no es el procedimiento, que no era el momento y que entendemos que no ha sido con buena intención y pensamos o esperamos que esto se pueda recapacitar de alguna manera desde el propio Ministerio. El 80% de las choperas de nuestro país está en Castilla y León. Generan más de 10.000 puestos de trabajo. Hacen falta veterinarios en Castilla y León, al menos eso es lo que reivindica el sindicato que representa a estos profesionales. De hecho, le han pedido a la Junta que oferte más plazas públicas. Dicen que las que hay no son suficientes para controlar las enfermedades epidemiológicas que transmiten los animales, como por ejemplo la gripe aviar. 74 plazas específicas para veterinarios. Esa es la demanda del Sindicato de Veterinarios a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ante la falta de personal para controlar futuras enfermedades epidemiológicas. La fauna silvestre no deja de ser
unos animales que pueden ser fuente de enfermedades tanto para el ganado doméstico como para las personas. Y no hay ninguna plaza específica de veterinario. Las plazas que pone a disposición la Consejería son comunes para todas las especialidades medioambientales, lo que hace que no haya suficientes veterinarios. Puede ocurrir que no haya servicios veterinarios o personas con capacidad para valorar distintas situaciones que pueden aparecer en el campo. La falta de personal ocasiona que el seguimiento epidemiológico sea menor y aumenten las probabilidades de que se propaguen enfermedades que pueden llegar a afectar al ser humano. En Salamanca ha habido un caso de un halcón peregrino que han diagnosticado, se recogió dentro del plan de vigilancia de fauna silvestre y se recogió un animal que tenía fiebre de Crimea-Congo. Desde el sindicato aseguran que si la situación continúa como hasta ahora, enfermedades como el COVID o la gripe aviar pueden convertirse en habituales. Ya ha comenzado la vendimia en algunas bodegas de Toro, en Zamora. La sequía ha provocado que la maduración de la uva sea muy heterogénea, pero ha mermado la producción. Sin embargo, las previsiones ya no son tan negativas como las que hacían desde la denominación de origen a principios de verano. Veíamos una merma bastante posible, ¿no? Merma de cara a la vendimia. Pero en estos últimos 20 días, ya primeros de agosto, mediados de agosto, y bueno, y las estimaciones, pues hemos bajado de ese 20-22% a estar en previsiones de un 8 o un 12%. El sector del pistacho ha salido al paso para denunciar el comportamiento de los operadores de los precios, los cuales han bajado de forma notoria y que, según revelan, no se ajustan a los comportamientos del mercado. El cultivo del pistacho es un cultivo emergente en nuestro país debido al alto grado de sostenibilidad y al clima. En estos últimos años, las heladas eran el mayor miedo de los cultivadores, pero ahora hay otros agentes que asustan más. Hacen más daño los especuladores que la climatología en este cultivo, ¿no? Hechos de buena calidad como son estos, de un gran tamaño y tal, que ellos están vendiendo a la distribución a 18 euros, pues ahora esta campaña pretenden pagarlos a 4 a los agricultores. Desde la UPA confirman que están recabando toda la información posible acerca de este pacto de precios que denuncian por parte de los especuladores. Y es que el cultivo de pistacho tarda en rentabilizarse, por lo que si no se paga el precio justo, da pérdidas a estos cultivadores. Después de las inversiones que lleva este cultivo y esperar 7 años a producir y todo lo que conlleva, pues necesitas como mínimo 4 o 5 euros el kilo durante 4 o 5 años para pagar los gastos. Desde la UPA son optimistas y esperan que esta situación se revierta pronto. De lo contrario, afirman que es muy posible que sea cuestión de tiempo que los agricultores opten por arrancar estos cultivos de pistacho debido a la falta de rentabilidad de los mismos. Salamanca es estos días la capital mundial del emprendimiento tecnológico y la innovación de la mano de Startup Olé. Más de 2.000 personas acuden a esta cita en la que hay más de 150 startups, de las que 40 son de aquí, de Castilla y León. El encuentro contempla un amplio programa de actividades paralelo como mesas redondas o exhibiciones. Es la imagen de la gran acogida de la 8ª edición de Startup Olé, una cita en la que participan más de 2.000 personas y en la que no faltan instituciones como la Guardia Civil, que reconoce la gran importancia de este tipo de encuentros para generar contactos. La tecnología que utilizamos o la tecnología que veis aquí se investigan a través de gente que conocemos en este tipo de ferias. O la presentación de herramientas para mejorar la productividad de una empresa. Les damos consejos, sobre todo a los gestores, para que en su día a día puedan ir implementando acciones de cambio, como pueda ser, tenemos muchas reuniones, demasiadas reuniones, y queremos optimizarlas. O un software centrado en los embajadores de marca. Permite meter a todos esos empleados que quieren ayudar a la compañía, embajadores. Esos embajadores van a ver contenido propuesto por la compañía, entonces van a elegir ese contenido, van a hacer clic, 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 y eso que difundan va automáticamente a las redes sociales. Entonces imaginaos que tienes 1.000 empleados a 2.000 contactos, son 2 millones de posibles conexiones. Una cita en la que además habrá exposiciones de ideas y presentaciones y que contará con un amplio programa paralelo de mesas redondas y exhibiciones.
Para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Hoy, hace 500 años, Juan Sebastián Elcano llegaba a Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, a bordo de la nao Victoria. Culminaba entonces un hecho histórico, la primera vuelta al mundo en barco. Esta mañana, en la base naval de Rota, el rey Felipe VI ha presidido una revista naval organizada por la Armada Española para conmemorar este centenario. El monarca ha embarcado en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. La presidenta del Congreso, la ministra de Defensa y el presidente de la Junta de Andalucía también han acudido al acto. El desprendimiento de una roca de más de 200 toneladas sorprendía a los vecinos de Muriel Viejo, en Soria. Ocurría el pasado sábado, cuando varios habitantes se encontraban recogiendo agua en una fuente cercana, aunque afortunadamente no hay que lamentar heridos. El Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Duero ya trabajan en su retirada. En 2 semanas comienza en Valladolid el rodaje de una serie sobre Memento Mori, la primera novela negra del escritor vallisoletano César Pérez Gellida. Y todas estas personas que ven quieren participar en ella. Han madrugado y esperado durante horas su oportunidad en el casting de figurantes. La serie, dividida en 6 capítulos, se grabará en lugares muy reconocibles de Valladolid y también en escenarios de Madrid y Canarias. Sí, me haré toda la ilusión. Si sale en el Cero Café, mejor. Bueno, yo voy con la actitud de darlo todo y al final, si hay suerte, pues mejor. No sé, al final todo es probar. Sí, estoy estudiando arte dramático, quiero ser actriz. Es la primera vez en la vida que hago una cosa de estas, pues bueno, si tengo la oportunidad, pues estupendo. Los 6 espejos venecianos donados a la Basílica de la Encina de Ponferrada por Felipe V ya lucen de nuevo en el camarín de la Basílica. Descolgados en 1996 por la realización de unas obras, han estado más de 25 años fuera de este lugar. Ahora 5 de ellos han sido limpiados por un grupo de voluntarias dirigidos por la restauradora local Sofía Anta. Otro ya había sido restaurado por la Junta de Castilla y León en 2016. Con la recuperación de este patrimonio terminamos este informativo. Sigue toda la actualidad en la web a partir de las 8:30, también aquí en plató con Antonio Renedo. Y ahora no se vayan, que llegan los deportes. Adiós.